Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En la entrevista de hoy tengo como invitado a Alex Caballero. Él es planificador financiero y es la cara visible de GIA. Hace algunas semanas una de mis writers me hizo una pregunta bastante específica sobre fondos de jubilaciones, de pensiones, de inversión. Y recuerdo que le dije, voy a investigar un poco sobre el tema y voy a ver si puedo traer a algún experto que nos explique un poco cómo funciona esto. Pero no solo nos va a estar hablando de estos fondos de jubilaciones, de pensiones, de inversiones, y nos va a dar datos muy específicos, sino que yo le he dicho, Alex, tú sabes que mi audiencia no son todos españoles, así que ¿qué pasa con la gente que vive fuera de España? Entonces también nos va a estar dando tips para la gente que no vive en España para saber cómo hacer para elegir estos tipos de fondos. Pero no solo eso, también vamos a estar hablando de otros temas súper interesantes como cómo hacer para pagar menos impuestos, es decir, para que no nos cobren doble impuesto por algo que ya hemos pagado. Cómo hacer también para adelantar el pago de nuestra hipoteca y que sea beneficioso para nosotros, no solamente para el banco. Además de explicarnos cómo funciona un modelo de negocio donde todas las partes ganan. La entrevista de hoy no tiene desperdicio. Así que quédate hasta el final porque tenemos mucho por aprender. Vamos entonces a darle la bienvenida a Alex Caballero. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, ¿qué tal? Pues, antes que nada, encantado de tenerte de invitado en estas entrevistas. Yo ya saben que no soy experta ni en finanzas ni nada de esto, entonces me gusta traer a gente que sepa sobre ciertos temas específicos para poder aprender entre todos y compartir enseñanzas. Y por eso hoy está aquí Alex Caballero. Y antes de empezar a meternos en el tema de tu emprendimiento en sí, me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue el comienzo, porque por ahí escuché en un video que tienes que dices que tienes sangre emprendedora en las venas. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de esto, cuáles fueron tus comienzos, cómo se te ocurre emprender un negocio, si fue algo que siempre quisiste desde pequeño o cómo surgió. Pues bueno, sí es verdad que, como dices, yo tenía sangre emprendedora, pero no lo sabía, o por lo menos no lo tenía en cuenta, porque yo estudié Derecho y Empresariales, y en mi casa siempre mi madre ha tenido su propio negocio. Entonces, ella siempre ha estado cosiendo para la calle, haciendo vestidos para niños pequeños, trajes de comunión, etcétera. Pero yo era, bueno, sí, vale, ok, ella se dedica a eso, pero yo quiero sacar un trabajo o opositar o tener, ¿sabes? Esa es la idea que yo tenía cuando estudié Derecho y Empresariales. Claro, ¿qué pasa? Que yo salí de la universidad en 2010. Entonces, claro, yo ya estaba en plena crisis. Ahí ni oposiciones, ni trabajo, ni nada. Pero sí es verdad que en una de las asignaturas de la carrera, que era creación de empresas, ahí me cambió el chip. Ahí ya vi yo que, oye, me di cuenta que podía trabajar de lo que a mí me gustaba y podía hacer algo relacionado con cosas que me gustaran. Y no tenía que estar en un trabajo amargado y echando 8 horas y tal. Entonces, en 2010, justo cuando salimos de la carrera, junto con 2 compañeras, montamos la primera empresa. Claro, tú imagínate, empezar en 2010 y buscar financiación para esa empresa, pues... ¿Empresa de qué? Pues era una librería digital enfocada a tema universitario. Se llamaba eBookteca y bueno, nos dieron premios y tal por la idea, pero luego después te das cuenta de que con los premios no se come. Entonces, claro, nosotros lanzamos esa librería digital antes de que entrara Amazon en España. ¿Qué pasó? Que cuando llegó Amazon en 2012, creo que fue, o cosas así, nuestro negocio ya se acabó, porque nosotros éramos muy pequeñitos y aunque estábamos centrados en tema universitario y en libros universitarios, ese nicho de mercado no era tan amplio ni estaba todavía tan digitalizado como para que pudiéramos vivir de él. Entonces, eso hizo que cerráramos la empresa. Luego, digamos que a partir de ahí monté ¿cómo diríamos? Una consultoría de medios sociales, de redes sociales y tal, con todo el aprendizaje y toda la formación que tuve con la primera empresa.
lo externalicé para pymes y autónomos, pequeñas y medianas empresas, para llevarles sus cuentas en redes sociales, su reputación online y todo eso. Y luego ya, pues en 2013, como digo yo, la cabra tira al monte y fui al sector financiero, que tenía mucho que ver con lo que yo estudié y con lo que terminé en 2010 la carrera de Derecho y Empresariales. Y bueno, desde 2013 estuve en el sector financiero hasta que en 2017 pues montamos GIA, que es la empresa que tenemos actualmente. Así que un poco ese es el recorrido. ¿Cómo fue ese cambio y por qué pasar de una empresa que como que asistía en tema de marketing, redes sociales y tal? ¿Por qué dejar eso a pasar? ¿Por el tema que te gustaba más, el tema financiero, o esa empresa que pasó con ese emprendimiento? Claro, realmente a mí me atraía el tema financiero y bueno, por eso estudié Derecho y Empresariales, ¿no? Pero bueno, también me atraía el tema de Internet. Ya luego después se ha visto con el tiempo de que he intentado unir esos dos caminos y bueno, en esas estamos ahora mismo con GIA, ¿no? Pero en ese momento me salió una oportunidad interesante para formarme más allá de lo que yo sabía de tema de Derecho y Empresariales. Nosotros realmente en la carrera, cuando tú estás ahí, no te enseñan mucho de tema financiero, bancario, de productos, nada. Y bueno, de hecho, a mí en su momento, antes de yo estar en el sector financiero, a mí me dieron, como digo yo, a mí me dieron coba con el tema de las preferentes con mi primera empresa. Es decir, nosotros tuvimos que pedir un préstamo de 30.000 euros para poder financiar la empresa y todo lo que significaba al principio y tal. Y entonces a nosotros fuimos de tour por bancos, que nos encontramos muchas puertas cerradas porque era 2010, no hay que olvidarlo, que estábamos en plena crisis, pero hubo un banco que sí nos dijo que para adelante, que nos financiaba y nos daba esos 30.000 euros. ¿Qué pasa? Que de esos 30.000, 3.000 euros nos dijeron que iban para un depósito a un mes y que dentro de un mes nos devolvían ese dinero. Bueno, a nosotros nos daba igual porque realmente no nos hacía falta esos 3.000 euros en ese momento. Y otros 3.000 euros nos lo decían que nos lo iban a poner en un depósito a 3 meses. Igualmente, tampoco necesitábamos todo el dinero del tirón, una parte de tesorería, una parte para inversión, etc. Pasó el primer mes y bueno, recibimos los 3.000 euros iniciales. Vale, genial. Nosotros seguíamos trabajando y tal. Pasaron los 3 meses, pero aquí no nos dieron esos 3.000 euros. Pero bueno, como no lo necesitábamos, pasamos un poco de ello y seguimos trabajando. Pasó otro mes y tampoco nos devolvieron el dinero. Preguntamos y nos dijeron en el banco, no, bueno, es que había un problema, pero no te preocupes. Vale, no nos hacía falta el dinero. A los 3 meses de haber pasado los 3 meses iniciales ya nos presentamos en el banco. Y entonces nos dijeron, sí, bueno, porque vuestras acciones preferentes, tal. Y nos quedamos en plan, ¿pero acciones preferentes de qué? Sí, no, digo, sí, nos dijiste que era un depósito. No, hombre, mira, fíjate, aquí en el documento que tienes firmado, fíjate, acciones preferentes. Y claro, nos quedamos en plan, pero yo no tengo ni idea de lo que es una acción preferente. Claro, se supone... Sin embargo, esa es mi firma, ¿no? Claro. Tú fíjate que nosotros cuando hicimos el préstamo para montar la empresa, yo no recuerdo qué cantidad de papeleos tuvimos que firmar. Y claro, ahí pues había un montón de documentos que algunas cosas sí entendías de qué eran y otras no. Y de hecho se supone que teníamos que pasar un test para ver la idoneidad de que tú, o sea, del producto que te estaban ofreciendo contigo. Y ese test se supone que lo hicimos, pero estaba firmado, pero nosotros ninguno recordábamos que nos hubieran preguntado esas preguntas. Y se supone que nosotros éramos idóneos para ese producto por nuestros estudios. Entonces, claro, dijimos, bueno, pero si nosotros de productos bancarios no tenemos ni idea, si nosotros hemos salido de la carrera sabiendo temas de derecho y temas empresariales, que es empresa, no es bancario. Total, resumiendo, de los 3.000 euros que nosotros pusimos ahí, pudimos rescatar 1.700. Entonces, claro, la sensación que a ti se te queda es no solamente de la pérdida del dinero, sino de la sensación de engaño. O sea, la sensación de mal cuerpo, de yo soy tonto, tenía que haber leído las cosas bien, no claro, pensando que te han dado son las coba. dos cosas. O sea, por un lado es él me ha engañado, pero por otro lado yo me he dejado engañar porque lo tendría que haber leído. Entonces es como Claro, doble pero bronca.
Pero muchas veces el problema está en la educación financiera que tenemos, que nadie nos ha preparado para poder entender ese tipo de conceptos. Más allá de que luego el banco o la aseguradora o lo que sea, muchas veces te mete una cantidad de tecnicismos que tú haces que no te enteres de lo que estás haciendo. Pero realmente tú muchas veces te saboteas y dices, es que ha sido culpa mía, es que yo tenía que haber hecho, tenía que haber dicho, tenía que haber leído. No, pero vamos a ver. Piensa que a mí me dijeron que era un depósito. Y un depósito, tú entiendes que pones un dinero, un tiempo y después lo sacas. Entonces, claro, ya luego después, viendo lo que era una acción preferente, pues al final la sensación esa es una sensación que cada vez que hablo de este tema me recuerdo y es una sensación súper desagradable, porque al final tú te sientes traicionado por la otra persona. Entonces, bueno, eso también es uno de los motivos por la cual nosotros trabajamos sin cobrarle a los clientes, porque yo quiero que todo el mundo tenga capacidad de por lo menos tener un mínimo de educación financiera. Hagan cosas con nosotros o no, pero nosotros sí es verdad que nos preocupamos de explicarles cosas que en principio son básicas, pero que luego después mucha gente no tiene en cuenta o que nadie se ha parado a explicárselo. Entonces, esa es una de las cositas también que motivan a que nosotros hagamos las cosas como las hacemos. Me gustaría que explicaras un poquito más, ¿no? Porque si uno escucha de primeras, no le voy a cobrar a los clientes, ¿y dónde está, dónde está el truco, ¿no? Porque nadie te regala nada. Entonces, ¿por qué me vas a venir tú a ayudar a mí por buena voluntad? Como que hay algo que me está faltando. Obviamente nosotros pagamos factura y comemos y esas cosas que hace la gente normal. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente en una operación financiera hay dos patas que pueden soportar el coste. Una es el cliente, que es lo normal, y la otra es la aseguradora o el banco que se lleva a ese cliente, que se lleva el beneficio de la operación. Entonces, claro, realmente nosotros incluso podíamos haber cobrado a las dos patas, a la pata del cliente y a la pata del banco o la aseguradora. Pero, como te digo, mi idea realmente está muy motivada por ese mal rato y esa mala experiencia que tuve. Y entonces, muchas veces la gente piensa que para tener acceso a un planificador financiero necesita tener mucho dinero. Necesita tener un patrimonio, yo mínimo como no tenga 30, 40 mil euros, es que eso no me merece la pena. Pero al fin y al cabo, el euro, los 10 euros, los 100 euros, los millones de euros que tengas es tuyo. Y tú te tienes que preocupar más que nadie de poder sacar el máximo rendimiento de ese dinero, porque al que te duele es a ti. Entonces, si a ti, ¿cuánto te cuesta ganar un euro? ¿Cuánto te cuesta ganar 100 euros? Si ese dinero no trabaja para ti y no sabes cómo hacerlo, al final tu planificación, por mucho que nosotros queramos que el día de mañana estemos mejor que hoy, al final lo que va es cada vez peor, porque las cosas cada vez valen más caras, porque al final nos estancamos y al final, oye, me veo en una tesitura ahogado, que cada vez me cuestan más las cosas, no ahorro, tal y cual. Entonces, una de las formas que nosotros vimos de poder ayudar al máximo es no cobrarle a los clientes porque les cobramos a los bancos y aseguradores. Y para no depender de uno o de dos, tenemos acuerdos con más de 80. Entonces, así lo que conseguimos es que yo me centro en el cliente, veo qué objetivos financieros tiene y qué necesidades tiene, y luego busco entre esas 80 cuáles son las opciones que más encaja con el cliente. Pero como yo no tengo una cuenta GIA, ni tengo un préstamo GIA, ni tengo un plan de pensiones GIA, lo que hago es que les presento todos y les destripo el producto. Y sobre todo me centro en lo malo, porque lo bueno ya lo dicen las propias entidades, eso es lo fácil. Oye, mira lo que vas a ganar y mira... Sí, pero ¿cuánto me cuesta? ¿Y cuál es la comisión? ¿Y qué penalización tiene? La letra pequeña, vamos. Lo que no te han explicado a ti, que te gustaría que te hubieran explicado. Sí, básicamente, porque al final, después cuando te pones a mirar, no es tan difícil de entender. El problema es que no te lo explican. Y si no te lo explican, no es que no lo entiendas, es que no lo sabes. Me parece interesante, sobre todo, destacar esto, cómo funciona, que muchas veces es algo muy importante saber esto, ¿no? Saber cómo funciona el negocio y qué beneficios está llevando la persona que me está vendiendo el producto que me quiere vender.
porque es algo muy distinto que yo vaya a un banco, que ya es una entidad, y que obviamente si voy a este banco no me va a ofrecer el producto que tiene el banco que está cruzando la calle, me va a ofrecer lo mejor o lo que más se adapte a mí, en el mejor de los casos, dentro de los productos que ese banco o esa entidad tiene. Entonces, tener algo externo que haga esa comparativa y que gane dinero, sea de este banco o sea de este banco, está como que tiene el mismo beneficio, no tiene ese interés en querer venderte este producto en particular porque yo me estoy llevando la comisión. Entonces, me pareció interesante sobre todo esto, el modelo de negocio, y además me pareció interesante porque creo que también es importante destacar eso, ¿no? Que en un negocio, y sobre todo en el tema de las ventas, ¿no? Que uno en general tiene el tema de las ventas como muy estigmatizado, un poco, ¿no? Como el tema del dinero, ¿no? Que lo asocia como a veces con algo malo o con algo, ¿no? Si alguien me quiere, incluso cuando a veces pensamos, alguien me quiere vender algo, esta persona me quiere engañar, es decir, me quiere sacar el dinero a toda costa. Y no tiene por qué ser así. Sí es cierto que hay gente que sí, que hace... lamentablemente hace esas cosas, pero que el desasociar el tema o la palabra ventas de lo que es el engaño, porque tú puedes hacer un negocio, y de hecho esos negocios son los que más crecen y los que más crecen más porque ayudan más, porque es un negocio donde todos ganan. Es decir, en este caso, pues las entidades bancarias o los seguros, o cada uno de esas entidades gana porque ganan clientes. Claro. Ustedes como asesores ganan porque llevan la comisión, incluso los afiliados ¿no? Por ejemplo, yo ahora soy un afiliado, ¿no? Si luego aquí abajo dejaremos un enlace, ¿no? Para la gente que quiera, pues apuntarse para hacer una asesoría con ustedes, pues si lo hacen a partir de este enlace de debajo, pues yo también me llevaré la comisión. Entonces el cliente gana porque no o sea, tiene ese abanico de no es una sola persona que me está queriendo vender una cosa, sino que tengo una comparativa y un asesoramiento gratuito. Que de hecho, que si tú dices, no, mira, ¿sabes qué? Muy lindo, pero no me interesa ninguno. Que puede pasar, que de hecho nosotros muchas veces porque falta información o porque nosotros no hemos sabido interpretar bien lo que quería el cliente y hemos traído algún producto que no encajaba. Pero si aún así el cliente me dice, mira, no me cuadra, vale, perfecto, pues ya está, sin problema. Oye, yo te he buscado las mejores opciones que yo entiendo que pueden encajar con tu perfil, pero si no, no hay problema. Entonces, la cuestión es esa, que yo siempre pongo el mismo ejemplo a los clientes, ¿no? Tú imagínate cuando vas a comprar un coche. ¿Cuántos modelos de coche pruebas? ¿Cuántos concesionarios miras? ¿Cuántas veces te pruebas un coche y lo ves y miras y remiras y tal? ¿Por qué con el dinero con el que compras el coche no haces lo mismo? ¿Por qué no miras distintas entidades, distintos productos? Porque no hay que perder de vista que un banco o una aseguradora son una tienda de productos financieros. Y ellos te van a decir siempre que lo mejor es lo suyo. Creo que el tema pasa por la falta de conocimiento, ¿no? Porque uno, como tú dices, tú vas a comparar coches, pues ves el que tiene el mejor tapizado, el que tiene el motor más potente o el que tiene lo que a ti más te gusta, ¿no? Pero en los productos financieros es como que si no sabes, todos son palabras raras y números y porcentajes y cosas que... Entonces es como más fácil ir a tu banco o a la entidad que más confías, porque se supone que en su momento ya has hecho ese trabajo de investigación, de decir, bueno, ¿en qué entidad me meto? Y una vez que ya elegiste eso, bueno, ahora tengo un dinero o quiero ahorrar o quiero hacer esto, pues voy a mi banco y le pregunto a alguien que sabe, pues, ¿qué puedo hacer? Y bueno, y es lo más común, ¿no? Uno va al banco y le pregunta, pues, al que tiene en el banco, pues, qué es lo que más me conviene. Y es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esa persona te va a dar a elegir entre lo que tiene para ofrecerte, no lo que tiene, no en todo lo que hay afuera. En nuestro caso hemos tenido clientes que directamente eran catálogos de productos andantes. Claro, porque, y bueno, y sobre todo nos hemos encontrado en tesituras donde nosotros colaboramos con asociaciones de discapacidad para
para ayudar a las familias a organizar bien el patrimonio que quieren dejar a sus hijos o a sus hermanos o lo que sea. Y claro, muchas veces ahí te encuentras con que, como tienen un dinero en el banco, se ponen a hacer productos que les recomienda el del banco, y luego después le preguntas que para qué es este producto, para qué es el otro, para qué es el de la moto, y no te saben responder. Y muchas veces también, yo pongo otro ejemplo, ¿no? Que es como el tema de la hipoteca. ¿Quién tiene una hipoteca por tener una hipoteca? Nadie. Todo el mundo tiene una hipoteca porque es la herramienta para poder tener una casa. Pues en el caso de los productos financieros es lo mismo. No son el fin, sino la herramienta para conseguir el objetivo financiero. Entonces, lo que te tienes que plantear a la hora de planificarte es, ¿qué quiero yo conseguir? ¿Para cuánto tiempo, en corto, medio, largo plazo, es ese objetivo? Y en base al plazo y al objetivo, busco la herramienta. No busco la herramienta antes de saber para qué, porque entonces al final tenemos cosas que no sabemos ni para qué nos sirven, o incluso nos perjudican en la planificación, porque a lo mejor tenemos un dinero que tenemos inmovilizado hasta dentro de X tiempo, o tenemos unas penalizaciones que no deberíamos tener si lo hubiéramos hecho bien, etcétera. Entonces, tenemos que centrarnos primero en los objetivos y luego en las herramientas financieras, y no al revés. No voy a buscar, imagínate, ¿no?, un plan de pensiones para mi jubilación. No, tú quieres la jubilación y luego buscas la herramienta. No busques el plan para la jubilación, porque a lo mejor hay otras herramientas, que de hecho hay otras herramientas para temas de jubilación, por ejemplo, que son más flexibles. Entonces, Ya que has hablado de esto, tengo aquí apuntada una pregunta. Aprovechando, ¿no? Aprovechando. Aprovecho para meter el bocadillo, porque en un par de vídeos atrás, una de mis writers, que se llama Idoia Sáez, me ha dejado una pregunta y yo dije, pues si encuentro algún experto que nos explique un poco, se lo pregunto. Y bueno, pues creo que tú puedes responder a esa pregunta. Ella nos pregunta, si podrías explicar las diferencias entre un plan de pensiones y un plan de jubilación. Y luego también pregunta si crees que puede ser otro producto más que nos quieren vender en los bancos, o qué opinión tienes de esos tipos de productos. Vale, a ver, vamos a ir por partes, ¿vale? El banco, a ver, estoy hablando del banco, pero dentro de cada entidad siempre hay profesionales que son un ejemplo perfecto de buen hacer y de buen trabajo. Pero no hay que perder de vista eso, que el que te trata en el banco es un asesor del banco. Como hay en el banco de enfrente, que hay otro asesor de ese banco. Y en el de al lado hay otro asesor del otro banco. Es un poco lo que decíamos recién, es decir, no es que el banco es malo, no es que el que te quiere vender algo en el banco es porque te quiere engañar. Bueno, en tu caso sí que te han engañado, pero en general no es que te quiera engañar, sino que te va a ayudar y te va a ofrecer, pero dentro de lo que está a su alcance. Claro, dentro de su abanico, que es su marca. Obviamente, como hemos dicho antes, uno que tiene un concesionario de Opel no te va a decir que te vayas a Citroën. Es tontería, ¿vale? Entonces, en este caso es eso. Entonces, ¿otro producto que te quieran vender los bancos? Pues puede ser. Todo depende de la estrategia que tenga el banco con ese producto en concreto, ¿vale? Pero bueno, yendo un poco ya al tema de las herramientas. A ver, eso es una pregunta muy repetida con nuestros clientes y que nosotros, de hecho, aunque sea algo de soslayo, siempre tratamos el tema de la jubilación, porque es algo que nos atañe a todos. Mucha gente me dice, bueno, pero yo es que no sé qué va a pasar el día de mañana, yo vivo más en el hoy. Sí, bueno, pero el hoy al final, detrás de hoy viene mañana, detrás de mañana viene pasado, y cuando te vengas a dar cuenta ya tienes 50, 50 y pico años y casi te ha pillado el toro. Entonces, bueno, es una forma también de trabajar con ellos para que piensen más a largo plazo. Entonces, en cuanto al tema del plan de pensiones, el plan de pensiones es la estrella en cuanto a productos de jubilación. Pero eso no significa que sea ¿Pero es lo mismo plan de jubilación y plan de pensión? O sea, ¿son sinónimos o son dos productos distintos? No, son dos productos distintos, ¿vale? Son dos productos distintos y de hecho muchas veces se pueden confundir, pero realmente son distintos, ¿vale? El plan de pensiones, voy a ir primero con las características del plan de pensiones y luego con el del plan de jubilación o Unilink o PIAS, que también hay otros productos y ahora explicaré las diferencias. El plan de pensiones
lo primero que hay que tener claro es que yo no voy a poder tocar el dinero mínimo en 10 años, desde que ponga el primer euro. Y otra de las cosas, bueno, excepto cuando me pase algo muy malo, es decir, me quede incapacitado permanente, me desahucien de mi casa, esté parado de larga duración, es decir, mejor no tocarlo, ¿vale? Entonces, duramos, o sea, mínimo son 10 años, con lo cual ese dinero mínimo va a estar ahí sin que yo pueda meterle mano esos 10 años. Además de eso, otra de las cosas que nos dice el banco es que desgrava, ¿vale? Eso significa que de lo que yo aporto cada año a ese plan de pensiones, Hacienda me devuelve una parte. Ahora bien, para que la desgravación sea interesante y que no haga el tonto, digamos, mínimo tendría que estar aportando unos 1.800, 2.000 euros al año para que la desgravación sea interesante, porque realmente si tú estás haciendo un plan de pensiones con 50 euros al mes con la idea de desgravar, la desgravación va a ser muy pequeña, pero luego tienes una serie de inconvenientes como esa imposibilidad de tocar el dinero, y ahora veremos el tema de los impuestos, que ahí muchas veces como que se pasa de largo y bueno, sí, enhorabuena, ponte a ahorrar, pero ya cuando te toque rescatar ya verás tú qué risa, ¿vale? El plan de pensiones aquí en España tributa por IRPF, ¿vale? IRPF es el impuesto que se paga conforme a lo que tú ganas. ¿Qué pasa? Que es un impuesto progresivo. Cuanto más ganas, más pagas. Eso implica que empieza en un 19%, pero puede llegar al 45% de todo lo que has ganado. Entonces, el año que tú rescatas el plan de pensiones, Hacienda entiende que has ganado el dinero que tengas en el plan de pensiones, además de tu sueldo. Con lo cual, el tramo que tú tengas de IRPF, ese año sube. Y al final, muchas veces, de los beneficios que obtuviste, casi que le pierdes, no los ves, y luego de lo que has aportado, también te quita una parte Hacienda. Entonces, claro, ahí es donde está lo que me pasó a mí, ¿no? Con el tema de las preferentes, pero aquí en este caso con un ahorro que a lo mejor has tardado 20 años en tener disponibilidad. Y te quedas con una cara de tonto, porque al fin y al cabo has ahorrado una parte para ti y otra parte para Hacienda. Y dices tú, coño, esto a mí nadie me lo contó, ni nadie me lo dijo cuando yo firmé el producto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí es verdad que el plan de pensiones tú lo puedes rescatar como sueldo Nescafé, ¿vale? Es decir, poco a poco, y ahí vas a tributar por IRPF, pero en base a lo que tú saques y en base a lo que tengas de pensión privada, de pensión pública. Es como ponerte un suplemento a tu pensión pública. Entonces, digamos que vas a pagar un poco más, pero no tanto. Es la manera de que te pegue un palo más pequeño Hacienda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vamos a compararlo con el plan de jubilación o Unit Link, ¿vale? Y el PIAS, que hemos hablado antes, es una herramienta sobre todo muy pensada para jubilación porque tiene una ventaja fiscal fundamental. Y ahora veremos cuál es. PIAS significa Plan Individual de Ahorro Sistemático, ¿vale? El PIAS es un tipo de plan de jubilación, pero con ventajas fiscales, como hemos hablado. Todos estos planes de jubilación tienen la característica de que a partir del mes 13 puedes meterle mano. Entonces, ya ahí tiene más liquidez, ya ahí tiene más disponibilidad. Otra cosa es que te interese, porque a lo mejor, si es muy a largo plazo el plan, a corto plazo no te interesa tocarlo porque o tiene costes, o tiene penalizaciones, o lo que sea. Pero por ley puedes meterle mano a corto plazo a partir del primer año, ¿vale? No te desgrava nada, pero aquí viene la primera ventaja, y es que solo tributan los beneficios. Significa que el dinero que yo he puesto no paga impuestos, solo los beneficios generados. Y otra cosa que es importantísima... O sea, que no me ahorro nada en impuestos ahora, en pequeñitos, pero sí que voy a ganar una diferencia mayor cuando lo tenga que utilizar ese dinero realmente. Claro. Es que muchas veces, de hecho los expertos hablan del pago, de la desgravación de los planes de pensiones como un diferimiento en el pago de impuestos. Es decir, yo te voy devolviendo un poquito ahora para que luego después al final te meta el palo gordo. Entonces, no sé si compensa o no compensa. Obviamente, si metes una gran cantidad con intención de desgravar bien porque a ti te sale a pagar mucho en la declaración de Hacienda,
Pues mira, sabiendo todas las características del plan de pensiones, pues sí. Pero si no, si lo haces como cualquiera que quiera poner 50, 100 euritos para desgravar, no te sale a cuenta. Entonces, siguiendo con los planes de jubilación, otra de las cosas importantes que no se tiene en cuenta, pero que es importantísima, es que los planes de jubilación, Unit Link, PIAS, son inembargables por ley. Es decir, da igual que tengas una deuda con la Seguridad Social, con Hacienda, con cualquier proveedor, con el panadero de tu casa, da igual. El banco, igualmente, no van a poder tocar ese dinero. Entonces, es algo muy importante. ¿Qué pasa? Que en el caso de que yo, a la hora de rescatar, aquí ya diferenciamos entre PIAS y no PIAS, ¿vale? En el caso de cualquiera de ellos, da igual que sea PIAS o no PIAS, si lo rescatas todo, como hemos dicho, solo tributan los beneficios y tributa mucho menos. El tipo máximo es un 23%. Nos acordamos que en el IRPF era hasta el 45%. Es el doble, ¿vale? Y el 45% de todo. Aquí solamente llega al máximo de 23% de los beneficios, ¿vale? Es de un 19 a un 23. Eso es si lo saca todo del tirón. Pero en el caso solo de los PIAS, si lo sacas en forma de renta vitalicia, es decir, tú todo el dinero que tengas te lo divides en base a tu esperanza de vida y te toca un tanto todos los meses de tu vida hasta que fallezcas. Pues todo el dinero que haya dentro del PIAS pasa directamente a esa renta sin tributar. No pagas nada. Cero. ¿Qué pasa? Que con esto lo que hacen es intentar que tú te raciones bien el dinero. Porque tú imagínate, llévate 20 años o 30 años ahorrando, tienes a lo mejor ahí 70, 80, 100.000 euros y lo sacas del tirón. ¿Cuánto te dura el dinero? Entre que te vas de vacaciones, ayuda a tu familia, cambias la casa, en 3 años te has quedado sin dinero. Depende de quién sea, puede durar muy poco. Claro, entonces la idea es una ventaja fiscal para que tú aprendas a organizarte bien y que tengas una pensión privada, ¿vale? Que te complemente a la pensión pública. ¿Qué pasa? Que para tú poder acceder a ese tipo de rescate, los PIAS, te limitan el máximo de lo que puedes aportar anualmente a 8.000 euros, como máximo. ¿Para qué? Para evitar que tú puedas meter ahí 100.000 euros al mes y que al final luego después no pagues impuestos, ¿vale? Sino que te lo limitan como mucho en 8.000 euros. Pero una de las cosas fundamentales es que puedes traspasar de un PIAS a otro PIAS sin penalizaciones, ni costes, ni nada. Entonces, si hoy tienes uno, pero dentro de 5, 10, 2 años sale otro que sea mejor, puedes traspasar el dinero sin problema. En el caso de los planes de pensiones puedes hacer lo mismo, pero no se puede mezclar plan de pensiones con PIAS. No puedes traspasar de uno a otro, ¿vale? Siempre peras con peras y manzanas con manzanas, ¿vale? Porque es una pregunta que yo siempre lo digo. Si yo cobrara 1 euro por cada vez que me preguntan si pueden traspasar lo que tienen en un plan de pensiones a un PIAS, yo ya me hubiera retirado. Porque todo el mundo lo pregunta, porque es algo muy, muy normal, porque mucha gente tiene un plan de pensiones o porque el banco se lo ha hecho por la hipoteca o porque era lo que conocía en su momento y se lo hizo. Y claro, a lo mejor ahora tienen ahí 10, 15, 20.000 euros y no saben, o sea, y lo que quieren es, oye, pues voy a meterlo en el PIAS, pero no se puede, ¿vale? Entonces, los PIAS, por ejemplo, son productos que llevan desde 2007. O sea, tú fíjate que llevan 13 años. Y claro, el problema es, si te pones a pensar, entre el plan de pensiones y el PIAS, ¿cuál le puede interesar más a Hacienda? A Hacienda le interesa el plan de pensiones porque tiene más, le pega un bocado más grande. Pero al banco, en teoría, tú tienes el mismo dinero en los dos, pero en el banco tú mínimo tienes que tener ese dinero ahí 10 años. Sin embargo, en los PIAS o en los planes de jubilación, a partir del primero lo puedes tocar. Entonces, claro, en el otro lado tiene el banco más tiempo para poder trabajar con ese dinero. Entonces, el que te sale en la tele, el que te sale en la radio, el que aparece en las cristaleras del banco con un cartel súper grande, ¿cuál es? El plan de pensiones. Y sin embargo, el PIAS pues, lo conoce ya poco a poco cada vez más gente, pero por desgracia no lo conoce mucha gente. Y es una herramienta muy flexible y sobre todo que a nivel de yo obtener el máximo rendimiento voy a pagar menos impuestos, con lo cual me interesa mucho más.
Pues creo que la pregunta ha quedado más que contestada. Así que Idoia creo que estará muy contenta. Ahora, yo tengo otra pregunta. Sí. Porque es todo esto que, bueno, dos cosas. Primero, que el que quiera saber más sobre esto y tal, que pueden pedir una cita, ¿no? Un Sí, asesoramiento. claro, nosotros trabajamos con reuniones gratuitas con los clientes, como hemos dicho, y en esta reunión nosotros lo que hacemos es ver cuál es su situación actual, con qué bancos y aseguradoras trabaja, cuáles son sus circunstancias personales, etcétera. Y en base a eso y lo que nos digan que necesitan o que les gustaría, oye, pues mira, yo me interesa cubrir el tema de jubilación, o mira, yo quiero guardar para los estudios de mis hijos, o yo lo que quiero es reducir al máximo mis gastos financieros, tengo cuentas que me cobran comisiones, tengo muchos gastos con los seguros, es decir, todo lo que haga un banco o una aseguradora, nosotros podemos hacerlo. Entonces, hacemos un análisis completo y luego después le proponemos en base a eso mejoras con respecto a lo que tiene, para que sean cosas mejores de lo que hay. Entonces, eso es totalmente gratuito y, como tú decías, tenemos ahí una opción debajo de este vídeo para que puedan reservar cuando a ellos les interese sin ningún tipo de compromiso. Vale, pues por un lado vamos a dejar esto aquí abajo para el que quiera meterse más en profundidad en preguntas que puedan haber surgido de esto que acabas de explicar o en su caso en particular, pues reservan una cita y ya te preguntan a ti directamente todo lo que te quieren preguntar. Por otro lado, me gustaría que explicaras un poco más a grandes rasgos, porque aquí estamos hablando de productos muy específicos y además incluso de impuestos y cosas muy específicas a España, ¿no? Y como tú sabes, mis writers pues están por todos lados, no solo en España. Entonces, me gustaría que a las personas que no viven en España o que no pueden contratar este tipo de productos, ¿qué cosas podrían hacer? ¿No? Habíamos dicho, lo más común es ir a un banco y preguntar, pero nos encontramos con esto de que te van a ofrecer lo que tienen ellos. Entonces, ¿qué puede hacer una persona o cómo puede elegir un asesor financiero o dónde lo puede encontrar o qué cosas puede hacer, qué le conviene ir banco por banco preguntando o algunos tips que puedas dar a las personas que viven en otros países para que puedan tener un abanico más grande y no se tengan que quedar únicamente con lo que les diga una entidad. Vale, pues a ver, si es verdad que nosotros, por nuestras licencias y nuestras formaciones, solo podemos trabajar en España con personas o que residan aquí, ya sean extranjeros, pero que residan aquí en España, o españoles, tanto que residan aquí como de fuera, siempre y cuando tengan alguna cuenta en España con la que se pueda trabajar. Entonces, claro, para personas a lo mejor pensando en Latinoamérica o que están en Europa, en otros países o lo que sea, a ver, en cuanto a tema de planificadores financieros a los que puedan acceder, ahí tienen que hacer una búsqueda en su país y utilizar Google, San Google, que es el que te ayuda a poder llegar a estos profesionales, pero ya no sé yo si podrás encontrar personas que tengan un modelo de negocio similar al nuestro o parecido. Sí es verdad que si puedes contar con el consejo de un profesional, mucho mejor, porque yo siempre pongo el ejemplo de, oye, cuando se te estropea el coche vas al mecánico, cuando te duele la muela vas al dentista, con el dinero no vale que te valga, o sea, que te sirva lo que te dijo tu cuñado porque vio un anuncio y no sé qué, sino que también hay profesionales que trabajan con el dinero, ¿vale? Entonces, si podemos acceder a un profesional relacionado con temas financieros, mejor. Que no, pues nos va a tocar hacer labor de campo. Pero bueno, no es lo mismo hacer labor de campo con los ojos vendados que sí teniendo claro más o menos qué podemos buscar, ¿vale? Entonces, hay que tener claro lo que hemos dicho antes de, primero que nada, los objetivos. O sea, saber qué quiero conseguir a nivel financiero. Hay objetivos que son, como hemos dicho, muy comunes. O sea, el tema de la jubilación para el día de mañana, si tengo familia, cuidar de mi familia y que el día de mañana también esté mejor. Tema, por ejemplo, acortamiento de hipoteca, que esto muchas veces no se comenta, pero el banco siempre te dice cómo darle dinero a él para cortarte la hipoteca, pero eso significa que tú te estás descapitalizando. Eso significa que tú le estás dando un dinero que a lo mejor te puede hacer falta dentro de un año, dentro de 6 meses. Y ya pídele un préstamo o amplía la hipoteca. Entonces, claro, la forma, digamos, nosotros lo llamamos el acortamiento inteligente porque la forma de hacerlo es, yo pongo mi dinero a ahorrar y a trabajar. Otra de las cosas importantes, a interés compuesto,
que es la forma de hacer que el dinero se multiplique. Por ejemplo, todos los productos que hemos hablado trabajan a interés compuesto, que eso es importante. Entonces, poner mi dinero a trabajar a interés compuesto con idea de que lo que yo tengo que pagar de la hipoteca cada vez sea menor y lo que tengo ahorrado cada vez sea mayor. Y que en un momento dado se corte esas dos curvas y yo pueda pagar lo que queda del tirón. Pero si durante el tiempo que pasa hay un momento complicado en el cual no puedo pagar la hipoteca, me han reducido el sueldo, etcétera, tengo ahí un colchón que me sirve de colchón de seguridad para pagar la hipoteca ese tiempo que yo no podía hacerlo si no hubiera tenido ese dinero. Entonces, digamos que es una estrategia doble. Como fin objetivo final, acortarme la hipoteca, y a lo mejor nosotros tenemos clientes que se pueden quitar de en medio 10, 12 años en hipotecas de 30, que no es nada, o sea, es poco, y luego, por ejemplo, que si en esos 15 años, 16 años, 17 años que todavía están pagando, les viene un momento complicado, tienen ese colchón y tienen esa capacidad de respuesta sin tener que pedir una ampliación de la hipoteca, un préstamo, es decir, meterse cada vez Además, más. lo veo también súper interesante por el tema psicológico. Ya sabes que a mí me gusta mucho esto de ver la parte personal, ¿no? Y a mí personalmente, por ejemplo, ahorrar dinero para un fondo de emergencias es una de las cosas que más me ha costado porque pues ahorrar para las cosas que pueden salir mal, ¿no? ¿No? Si tú ahorras para un viaje, te pones una fotito ahí del lugar donde vas Claro, a ir y todos los días vas poniendo dinero con la ilusión de ir al viaje, ¿no? Pero ahorrar por si por pierdes si acaso. trabajo no motiva mucho. Entonces, como que puede ser algo que cueste. En cambio, si tú estás ahorrando porque dices, estoy ahorrando para eliminar la hipoteca o para adelantar y terminar de pagar mi casa de aquí a X años, creo que eso también puede servir como una motivación para juntar ese dinero para tu fondo de emergencia, que eventualmente te va a servir para Claro, adelantar la y luego hipoteca. aparte no hay que perder de vista que una hipoteca supone 200, 500, 800 euros al mes, que luego cuando dejes de pagarlo, esos 200, 500, 800 euros al mes vuelven a estar en tu bolsillo. Sí. Tú imagínate y hazte la idea de qué podrías hacer hoy con 500 euros más si no tuvieras que pagar la hipoteca. Eso yo creo que es suficiente motivación para que te propongas decir, oye, pues yo siempre he querido irme de viaje, ¿no? Como tú has dicho, imagínate, no dar una vuelta al mundo, pero sí estar un mes fuera de mi casa. Pues ahorrando 500 euros al mes durante un año, ahorras 6.000 euros, que es como si estuviera todavía pagando la hipoteca, y tú te dices, mira, me pego un viaje a costa del banco. O sea que esos 6.000 euros te dan para estar un mes fuera de tu casa sin problema. Total, que eso un poco, digamos, son los objetivos, ¿vale? Volviendo al tema que Sí, estábamos que hablando. nos fuimos por la... Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que otra de las cosas importantes es saber a qué plazo están esos objetivos, si es a corto, medio o largo. ¿Por qué? Porque un producto financiero tiene tres patas, que son la seguridad, la rentabilidad y la liquidez. Y esas tres patas no están siempre al 100%. No existe un producto que sea 100% seguro, 100% rentable y 100% líquido. Entonces, lo que tenemos que buscar es la seguridad al 100% y compatibilizarlo con las otras dos patas, con la rentabilidad y la liquidez. ¿Qué pasa? Que a corto plazo yo voy a querer 100% de liquidez, porque necesito a corto tocar ese dinero, y si encuentro algo de rentabilidad, bueno es. Pero yo voy a primar, voy a poner como objetivo prioritario tener disponibilidad de ese dinero. Sin embargo, a largo plazo, yo voy a querer máxima rentabilidad y no tanto poder tocar ese dinero. Porque a largo plazo estamos hablando de 10 años o más. Corto plazo de 0 a 3 años, 0 a 2 años y pico. Medio plazo, depende si está más cerca del corto o más cerca del largo, así buscaré y priorizaré una cosa y otra. Pero que se nos quite de la cabeza de que con un solo producto vamos a hacer nuestra planificación, porque eso no es posible. O sea, no existe. Si alguien que ve este vídeo encuentra un producto que sea 100% seguro, rentable y líquido, que me avise. Porque ya te digo yo que O lo que firmo. salga corriendo, que salga corriendo. Claro, Porque es que eso no existe. Entonces, lo que hay que buscar es una organización y un equilibrio según eso, corto, medio y largo plazo. Entonces, ¿qué necesito yo buscar en un producto financiero? Lo que necesito es, primero, buscar lo que hemos dicho de intentar que solo paguen impuestos los beneficios, ¿vale? Hay distintos tipos de impuestos, pero
a mí me interesa más que el dinero que yo ya he ganado con mi sueldo, que ya he pagado los impuestos correspondientes, no vuelva a tener que pagar otra vez cuando lo rescate. Entonces, digamos que lo ideal como ventaja fiscal inicial es que lo que yo ponga no pague impuestos y solamente los beneficios. Ahora bien, otra de las cosas, claro, ya no sé yo cómo se organizan los bancos y las aseguradoras en otros países, pero son muy similares, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, en cuanto al tema de la seguridad, digamos, si un banco cierra o un banco quiebra, aquí en España te cubre hasta 100.000 euros del capital que tengas, no de los beneficios, ya hay una cosa que te estás quitando de en medio, y solo de lo que haya en cuenta corriente y depósitos. ¿Eso qué significa? Que a corto plazo todo el mundo necesitamos una cuenta corriente para pagar, para cobrar, etcétera. Pero no es donde tenemos que poner el dinero de nuestra vida, digamos, los ahorros de toda nuestra vida, porque solamente te cubre hasta 100.000 euros. ¿Y qué pasa? Que la forma de trabajar de los bancos es, yo primero te presto dinero con la idea de que tú luego me lo devuelvas pagándome un dinero por ese dinero, que son los intereses. ¿Qué pasa? Que por muchos estudios de viabilidad que hagan los bancos, pueden pasar cosas como una crisis, pueden pasar cosas como que te quedes sin trabajo, aunque parezca imposible, y que no puedas devolver el dinero. Entonces, el banco tiene un riesgo ahí y puede hacer de que su modelo de negocio en determinados momentos se tambalee. ¿Qué pasa? Que a nivel de las aseguradoras son totalmente distintas. O sea, una aseguradora primero cobra y luego te cubre. Porque tú, por ejemplo, Alejandra, ¿tú tienes carnet de coche? Sí. Vale. ¿Cuántos años llevas conduciendo y con seguro de coche? Pues no tantos, ¿eh? 11. 11. ¿Y cuántos partes has dado al seguro que tengan que ver con tu culpa? No que te hayan dado a ti un golpe, sino que tú Ninguno. hayas tenido... Ninguno. Ninguno. ¿Y te han devuelto alguna prima de seguro por decirte, oye Alejandra, que bien conduces, tal? No. Tú tienes que pagar tu prima de seguro y si te pasa algo, obviamente el riesgo tiene que ser incierto. Porque si tú encima te dices, no, me voy a chocar con aquella farola para cobrar del seguro, entonces estás defraudando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la aseguradora de cada 10, 8 o 7 no tienen problemas y los otros 2 o 3 que dan un parte ya cubren con el resto suficientemente ese dinero. Entonces, la forma de trabajar de las aseguradoras es totalmente conservadora, no es especulativa. Y en el caso de que una aseguradora cierre o quiebre o se vaya del país, cubren, aquí en España, por ejemplo, pero en otros países es muy parecido, el 100% del capital más los beneficios que tuvieras acumulado. Entonces, eso significa que a medio y largo plazo son una forma más segura de trabajar con el dinero. Porque si pasara cualquier cosa, yo sé que me van a dar todo lo que yo tuviera, tanto mío como lo que hubiera generado. Entonces, eso es fundamental también para buscarlo. Además de eso, otro concepto importantísimo, tema de diversificación. Esto es algo, digamos, de perogrullo en cualquier negocio o en cualquier economía, no depender solamente de una fuente de ingresos o no depender solamente de poner todos los huevos en una sola cesta, sino de poderlo diversificar. ¿Cómo se consigue esto? Pues la forma más sencilla de hacerlo es a través de fondos de inversión. Los fondos de inversión son patrimonios que se crean con las aportaciones de cada una de las personas que están dentro y un grupo de personas o una persona se dedica a gestionar ese dinero y a ponerlo en sitios distintos. ¿Qué pasa? Que cuanto más diversificado por países y diversificado por sectores esté, mejor rentabilidad y mejor seguridad va a dar ese fondo. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo todo en un solo sector o vamos a poner por cestas de huevos, ¿no? Como hemos dicho antes. Si yo lo tengo solamente todo en una cesta y se me cae esa cesta, me quedo sin huevos. Es decir, mi inversión se va a tomar viento. Si en vez de una cesta... Como ahora, si lo tengo todo, por ejemplo, en el área del turismo, hoy en día, ahora como están las cosas, mal la tenemos. Ahora, claro, si lo tienes diversificado entre sanidad o salud y cosas más básicas, o alimentación y tal, pues compensa. Eso es lo importante. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que un fondo puede ser muy bueno, pero un fondo
por mucho que esté diversificado, es uno. O sea, dentro de ese fondo está diversificado, pero ese fondo es uno. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es tener una cartera, una cesta de fondos que te esté cubriendo distintas partes y distintos ámbitos de distintos sectores y países, porque fijaos, por ejemplo, que aquí a nivel mundial, ¿no? Ahora con la crisis que estamos viviendo, oye, pues Estados Unidos lo está pasando fatal, pero China ya está remontando. Entonces, digamos que siempre, todo el mundo, siempre hay sectores que van mejor, siempre hay sectores que van peor, pero si tú estás diversificado, imagínate como en un porcentaje de 100. Si tú tienes los huevos en 100 cestas, si se te cae una, es un 1%. El resto te cubre eso. Entonces, la manera es tener eso lo más diversificado posible, y la forma de hacerlo es buscando productos que trabajen en cestas de fondos. Para saber si un fondo es interesante o no. Eso, la pregunta del millón. ¿Cómo elijo yo esos fondos o esos varios fondos? ¿Qué me tengo que fijar? Claro, Para hay, elegir esos productos. de hecho, todos los fondos, ¿vale? Tienen por lo menos aquí en España, pero a nivel general es igual, tienen un folleto, ¿vale? Y en ese folleto te explican los costes, te explican la diversificación, etcétera. Pero muchas veces como que ese folleto se pierde, ¿vale? Dejémoslo ahí, se pierde. Entonces, hay una web que es un organismo internacional que se llama Morningstar.es, en el caso de España, .com a nivel internacional, que esa web te sirve para poder verificar cómo es ese fondo, qué diversificación tiene, qué rentabilidades está dando a día de hoy, el último año, los últimos 3, 5 y 10 años, cuáles son los costes, cuál es la diversificación que tiene. Es decir, es una ficha de ese fondo. Entonces, eso te sirve para evaluar. ¿Qué pasa? Que Morningstar califica los fondos entre 0 y 5 estrellas. Obviamente, cuanto menos estrellas tengas, peor, y cuanto más estrellas tengas, mejor. Puede haber fondos de 5 estrellas que te requieran un mínimo de capital para entrar, ¿vale? Porque sean fondos que estén un poco... Claro, es que ten en cuenta que eso implica que el fondo es genial. Entonces, ahí lo mismo te exigen un mínimo para entrar. Pero hay fondos de 4 y 3 estrellas que funcionan bastante bien y que son fáciles de entrar, y vas directamente a las entidades en las que se gestiona y puedes entrar. Pero, igual que tener un producto en cada banco requiere una gestión, tener un fondo de cada uno requiere una gestión. Por eso lo importante es buscar un producto que aglutine distintos fondos para que la gestión que tú tengas que hacer sea la mínima posible y te preocupes solamente de ese producto que está diversificado en una gran cantidad de fondos de inversión, que haga que el producto vaya lo mejor posible en cada momento, ¿vale? Entonces, esa web de morningstar.com o .es en el caso de España te puede servir porque los fondos tienen un código específico, ¿vale? Es como el número de identificación del fondo, que es el código ISIN, y entonces ese código te sirve para tú ver esa información. Si no lo tienes, no importa, utiliza Google y pon el nombre del fondo y, por ejemplo, fondo inversión fulanito, Morningstar, y lo pones y ahí ya seguramente te venga el enlace para poder ir a esa ficha del fondo. Entonces, así es como tú puedes verificar si ese fondo te interesa o no te interesa. Otra cosa importante para saber cuánta rentabilidad te va a dar ese fondo es la rentabilidad media anual mínimo de los últimos 5 o 10 años, dividirla, cogerla y restarle los gastos que tiene anualmente el producto, para saber cuánto es lo que me quedo yo. No sirve de nada que un producto me diga que me da un 2% de rentabilidad anual cuando los gastos son de un 1,7, un 1,8, porque al fin y al cabo lo que yo me quedo es un 0,2. A nada que el producto vaya un poco peor, estoy perdiendo dinero. Entonces, eso también hay que verificarlo, no solamente la rentabilidad bruta, sino quitarle los gastos para saber cuánto me quedo en mi bolsillo, básicamente. Entonces, para la gente que está fuera de España o que no pueda acceder a esos productos, ya tenemos los tips y esta web donde se pueden comparar distintos productos o distintos fondos. Para la gente que está dentro de España o que son españoles que tengan cuentas en España, también tienen el enlace debajo que pueden solicitar una reunión contigo o con alguien de tu equipo directamente para consulta más 1 a 1 y más específico de lo que necesita.
En esa consulta, cuéntanos qué es lo que haces. Tú ya has dicho, bueno, le pregunto un poco cuáles son los objetivos. Claro, nosotros lo que hacemos básicamente es, la primera reunión que tenemos no hablamos de producto. O sea, es algo que puede chocar y que mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿qué me recomiendas? Bueno, espérate que te conozca y que sepa exactamente cuál es tu perfil, con qué bancos y aseguradoras trabajas, cuáles son tus objetivos, si tienes o no tienes deudas y sobre todo también un presupuesto para saber cuánto ganas y cuánto gastas. En base a eso, ya nosotros tenemos hecho un perfil, una idea de cómo te podemos ayudar. Y entre la primera y la segunda reunión, nosotros vamos a esas entidades con las que trabajamos, que vemos esas 80 entidades para ver cuáles son los productos que ellos trabajen que puedan encajar bien con lo que el cliente quiere. Y le llevamos distintas alternativas a la segunda reunión, donde ahí sí ya nos centramos en los productos. Y ahí ya entonces vemos qué características tiene, qué gastos tiene, qué beneficios tiene, y con todo eso ya vemos, oye, pues mira, esto te serviría para este producto, te ayudaría de esta manera, tal y cual, no sé qué. Y ya el cliente lo que hace es elegir si le encaja alguna de esas opciones y nosotros nos encargamos del papeleo. Sí, es verdad que todo lo hacemos online, o sea que nosotros ya tema de papel físico y esas cosas ya no utilizamos, aunque nuestro sector sí es verdad que es muy tradicional, pero nosotros sí es verdad que ya nos hemos centrado más en la parte online para precisamente, como decíamos al principio, poder llevar esa planificación financiera a todas las personas que quieran sin que haya ningún tipo de impedimento de por medio. O sea que para que a una persona le saque más jugo a esa primera reunión, le recomendás que se venga con la tarea un poco ya hecha, ¿no? Temas de Hombre, cuánto gasto. claro, sería ideal porque si es verdad No que es en plan, después la reunión, dime qué me conviene, ¿no? Pues tienes que claro, saber con qué. después la reunión dura más o menos, nosotros más o menos estimamos 1 hora, pero luego después te das cuenta de que dura más o menos en base a lo que la persona quiera contarte, porque nosotros trabajamos con los mimbres que nos da la persona. O sea, si la persona me dice, no, mira, yo lo único que quiero es gestionar mi plan de pensiones y punto, pues yo solo te puedo ayudar en el plan de pensiones. Ahora, si me dices, no, tengo una hipoteca, tengo la cuenta corriente y ahorro en otra cuenta que la tengo ahí, pero que no me da nada. Tengo un plan de pensiones y unas acciones que no sé qué, y además gano un dinero extra que no sé qué hacer con él. Oye, pues entonces ahí sí te puedo ayudar. Más me refiero, pero yo trabajo con los mimbres que me da el cliente. Entonces, si viene con la tarea hecha y tiene un poco más claro qué tiene, por lo menos qué productos son los que tiene, muchas veces incluso le sirve para recordar cosas que ni tenía idea de que tenía todavía. Entonces, eso puede servir como paso previo para que sea un poco más rápido, digamos, ¿no? O sea que tener la tarea hecha, yo dejaré también enlace por aquí a los videitos de cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un balance y todo eso, para que recuerden y hagan la tarea antes de hablar contigo Importante. para que sea más provechoso y le puedan sacar más jugo. Pues creo que ha sido súper completa. No sé si quieres agregar alguna otra cosa, Alex. Bueno, yo creo que lo ideal o lo interesante era dar un poco de idea y un poco de luz, ¿no? Que muchas personas piensan, como hemos dicho al principio, que el tema bancario, el tema asegurador, el tema financiero es muy complicado, pero sí es verdad que a poco que te ayudan a ver un poco, o por lo menos te informas un poco, ves que es siempre sota, caballo y rey. Es una forma de saber, oye, tengo que mirar los gastos y tengo que mirar los ingresos y la diversificación y tal. Pero bueno, para que sirva, que no solamente sirva a personas que están aquí en España, sino a personas que nos puedan ver de otras partes del mundo, que dentro de su ámbito, que les pueda servir esas ideas para poder organizar o por lo menos empezar a buscar productos que les ayuden a generar una rentabilidad. Porque sí es verdad que si nosotros mismos no nos preocupamos por generar ese dinero extra, nadie se va a preocupar por nosotros. Y el dinero que yo no tengo en el bolsillo, esto se lo digo a todos mis clientes, el dinero que yo no tengo en mi bolsillo está en el mercado. Y eso significa que otra persona le está sacando rentabilidad por mí. Entonces, el dinero que yo tengo en mi bolsillo, eso es el que tengo disponible, pero el que está en el banco no está en una cajita con mi nombre esperando a que yo vaya a sacar el dinero,
sino ese dinero el banco ya le está sacando rentabilidad. Lo está prestando, lo está invirtiendo, está haciendo de todo y yo no me llevo nada. Entonces, nada más que hay que pensar cuánto me cuesta a mí conseguir ganar ese dinero para que yo me dé cuenta de que tengo que sacarle el máximo partido y tengo que exprimir cada euro al máximo posible para conseguir que ese dinero trabaje para mí y no al revés. Genial, me ha encantado el tema, pues aclarar, bueno, esa pregunta que teníamos ahí en cuanto a los fondos de pensiones, de jubilaciones, los distintos productos que has mencionado, tips y trucos para gente que no vive aquí. También me ha gustado el compartir un poco de cómo funciona el modelo de negocio y también para desmitificar un poco el tema ¿no? de la venta, porque también si uno quiere conseguir, que también otra de las cosas que muchas veces me preguntan, bueno, esto de conseguir, sobre todo ahora en tiempos de crisis y de tantos cambios, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para generar nuevos ingresos? Pues manera de generar ingresos hay muchísimas, pero creo que la base es en aportar valor a otra persona. En cuanto yo aporte valor a otras personas, voy a generar esos ingresos. Y entonces, que quitar un poco de la cabeza el tema de las ventas, ¿no? Porque también el tema de las ventas está en todo, no en vender productos, sino cuando yo voy a buscar un trabajo, por ejemplo, me estoy vendiendo a mí, estoy vendiendo mi tiempo, mis habilidades, mi experiencia. Entonces, el saber vender o darle a la persona lo que necesita, es decir, si yo voy a buscar un trabajo, voy a buscar un trabajo que yo creo que puedo hacer y que puedo cumplir y que puedo aportar algo a esa empresa o dar un servicio a esa persona, ¿no? Si yo soy, no sé, camarero, no me voy a ir a buscar trabajo de ingeniero porque sé que no voy a poder aportar mis habilidades. Entonces me voy a buscar algo donde yo pueda desarrollar lo que yo sé y tengo que poder vender eso a esa persona que lo está necesitando. Entonces creo que me pareció súper interesante el tipo del modelo de negocio, me pareció muy interesante también el tema de la comparativa de los productos y de cosas que a veces también, sobre todo con el tema de los impuestos, ¿no? Que es algo que se escucha muy por ahí. Ah, bueno, pues yo aporto aquí porque desgrava, ¿no? Sí. Entonces esto de, bueno, esto desgrava, pero hay que ir un poco más y leer la letra pequeña y ver, vale, desgrava, pero luego qué va a pasar, me conviene, no me conviene, que no quedarse solo con la publicidad y lo que anuncian, sino de hacer un poquitito el trabajo de investigación o contactar con alguien que tenga las cosas un poco más claras y nos pueda asesorar y explicarnos todas esas palabras raras o cosas que a lo mejor en un contrato pues no entendemos. Claro. Y comparar y ponerle un poquitito de atención, creo. No dejarlo al final es eso, es intentar conseguir por nuestro dinero lo mejor posible y que nos cueste lo menos posible. O sea, en finanzas son sumas y restas. O obtengo más rendimiento con el mismo coste o bajo el coste para que el rendimiento me rinda más, valga la redundancia. Entonces, eso nada más que lo vamos a conseguir nosotros. Nadie se va a preocupar porque tú estés mejor si no eres tú mismo. Así que todo esto lo que sirva, espero que sirva para que por lo menos la gente, digamos, que les sirva de impulso para empezar a preocuparse los que todavía no lo hacían y para optimizar mucho más los que ya se preocupaban por su dinero y mejorar al máximo su calidad financiera, digamos. Pues eso, dar siempre un pasito más hacia adelante. Pues muchísimas gracias, Alex. Y bueno, espero, me ha encantado la entrevista. He aprendido muchas cosas, así que pues seguramente en alguna otra ocasión te exprimiré un poquito más con algún otro tema interesante. Si te dejas. Yo también he estado muy cómodo y nada, bueno, como hemos dicho, si alguien quiere que le podamos ayudar a nivel personal, que utilice el enlace que estará debajo de este vídeo y ahí estaremos echando un ratito como el que yo he echado contigo, pero ya centrándonos en sus circunstancias personales y viendo cómo poder hacer ese plan de acción personalizado para conseguir que sus ahorros, lo mucho o lo poco que tenga, da igual, que rinda lo máximo posible. Así que muchísimas gracias por el ratito, Alejandra, que ha estado genial. Pues gracias a ti por aceptar la invitación. Hasta la próxima. Un saludo, hasta luego. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.